Buenas, un placer estar con ustedes. Hoy día quisiera tomar un tema, el título del tema es increíble. No sé si lo han visto ustedes ya, Marisol lo promocionó. Me buscaréis y me hallaréis. Yo quiero que usted preste atención a esto y tome nota y se pregunte, porque lo cierto es que los de Berea siempre preguntaban y chequeaban si realmente lo que estaba hablando Pablo iba conforme a la palabra de Dios. Hay muchos temas que a veces se ignoran o no se entienden, o a veces se toman drásticamente y lo interpretan mal, ¿no? Porque lo interpretan de acuerdo a lo que ellos piensan o lo que ellos creen, más no a lo que Dios nos trata de decir. Ahora, es difícil hacer eso porque no puede decir que yo lo interpreto de acuerdo a lo que yo creo o a lo que yo quiero entender. Y para eso yo trato de cuidarme. Yo trato de cuidarme en meditación, trato de ver las cosas que he aprendido, tratando pacientes de verme en tercera persona, como que veo a la persona, ahí veo a Douglas y veo lo que piensa Douglas, y veo la palabra de Dios y veo lo que me dice la palabra de Dios y cómo lo puedo aplicar realmente a mi vida y cómo Dios quiere que lo aplique a mi vida, como mi Padre quiere que lo aplique a mi vida. Hoy día, en Me buscaréis y hallaréis, para poder entender esto, primero tenemos que tocar un tema que está en Primera de Pedro, que es muy difícil a veces entender porque generalmente nadie habla, porque a veces nadie lo entiende o a veces no conviene a la institución que ya nosotros hemos creado o a la manera de pensar que hemos creado, y es difícil poderlo entender. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Está hablando a nosotros, no está hablando a los judíos. Está hablando a nosotros, no está hablando a los judíos. ¿Y por qué? Porque es bien claro. Ahora, el mismo texto lo explica. Dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y otra vez, ¿ya? Voy a leer esta parte y Dios quiera que la puedan entender. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, o sea, no es a los judíos, ¿ok? Que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, hay muchos que piensan que sí es a los judíos, pero judíos que no han creído en Dios. O sea, hay muchos que piensan, pero Pedro está implicando, Pedro tenía muchos problemas, ¿sabes?, con eso de judío. Pedro no hubiera hablado nunca a gentiles. Gentiles son personas de todas las naciones, personas que no creen en Dios. O sea, antiguamente en la mente del judío había judíos y había gentiles. Hay unas personas que afirman que en el tiempo de los judíos, en el tiempo que estaba Jesús, no había ningún gentil en Jerusalén, solamente habían judíos. La razón que ponen esto es por lo que está pasando hoy día. Está pasando de los palestinos. Está pasando, entonces quiere decir que los judíos llegaron primero, los palestinos después, entonces los judíos tienen más derecho que los palestinos, que es bien difícil a veces entender eso. Pero en lo que se refiere a esto es gentiles, son todos aquellos para el judío, para Pedro, que no han nacido judíos, se les llama gentiles. Tú nomás puedes ser judío por nacimiento, no por conversión. Ahora han cambiado un poco, pero digamos la raíz es simplemente por nacimiento. No puede haber cruzada, campaña, repartimiento de tratados en el mall, ni nada por el estilo. No hay ese tipo de evangelismo ni nada por el estilo, o anda a mi iglesia y anda a mi sinagoga, algo por el estilo. Solamente puede ser judío por nacimiento. Y es bien importante esto porque Dios en su gracia llama a todos, llama a una gran nación. Y es importante porque nosotros, el judío puede entender lo que es nación y comportarse como nación, pero el cristiano, tan diluido en tantas denominaciones,
no puede concebir pues que su hermano metodista es de la Nación Santa, ni el hermano pues de otra denominación, presbiteriano, no puede, y el bautista no puede mezclarse. Y si tú dices que son de Nación Santa, de repente te caen pues un título de ecuménico y te tachan de la lista y no quieren saber nada contigo. Y por eso no vamos a entender casi nunca lo que es Nación Santa, que son los que han sido ganados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y dice claramente que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amaos, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, o sea, tú ya eres nación santa por la acción de Jesucristo. Y ya al ser nación santa, donde estés, eres extranjero y peregrino, no perteneces a donde estás. Que es difícil porque usted es cubano, usted es peruano, usted es ecuatoriano, usted es venezolano, o sea, es difícil entender todo eso. Puedo entender que yo si soy cubano, los demás no son cubanos, o si yo soy peruano, los demás no son peruanos. Puedo entender eso, pero Nación Santa nunca me lo han enseñado, casi ni lo han mencionado en la iglesia. Hay otros que son extremos, hay otros que dicen que ya los judíos no son la Nación Santa, sino nosotros somos la Nación Santa, los cristianos, aunque ni nos comportamos como nación, ni sabemos lo que es nación, ni nada por el estilo. Pero dicen eso y son extremistas en ese sentido, porque la Biblia dice bien claro que ya no hay judío y no hay, ¿cómo se llama?, gentil ni nada por el estilo, si todos somos uno en el Señor. Pero lo que yo trato de poner en este mensaje o en esta enseñanza es que si no entendemos que somos nación santa, que somos pueblo adquirido, antes que nosotros no éramos nación santa, ahora somos, yo creo que perdemos lo profundo de este mensaje, que es que usted tiene acceso ahora a todas las bendiciones de una nación santa. Y cuando digo bendiciones de una nación santa, digo usted tiene acceso al Antiguo Testamento. Y puede entender el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y puede realmente aplicar todas las bendiciones que Pedro, ni Pablo, ni ningún apóstol casi repite en el Nuevo Testamento. Por decir, todo Proverbios es una fuente de sabiduría increíble. Todo Salmos son canciones cantadas por los judíos, tiene montones de revelaciones y cosas que son bendición para su familia y para todos. Pero a veces nos hemos concentrado en el Nuevo Testamento y hemos odiado el Antiguo Testamento. Ahora, ¿eso es peligroso? Sí, porque si usted lee el Antiguo Testamento, verá cómo Dios cuida a un pueblo, cómo Dios cuida a una nación, cómo Dios castiga a una nación y cómo Dios bendice a una nación. Y si nosotros somos ahora nación, deberíamos aplicar eso para nosotros hoy día. Pero es difícil aplicarlo, porque por decirte, nosotros somos acá unos cuantos y no importa los otros que están reunidos más allá. De vez en cuando va a haber reuniones generales de todos los bautistas, digamos, pero en la vida real ni siquiera nos consideramos naciones ni nada. Somos más conscientes que somos republicanos y demócratas que de la nación de nuestro Señor. No nos consideramos extranjeros ni peregrinos en esta nación. Al contrario, peleamos por una ciudadanía en Estados Unidos, peleamos por la legalidad en Estados Unidos y luchamos después por la nación de Estados Unidos, pero no entendemos nada a qué se refiere esta nación de Dios. ¿A qué se refiere este real sacerdocio, esta nación santa, este pueblo adquirido por Dios? Y ni siquiera tengo conciencia que pertenezco a Él. Y si no pertenezco a Él, no voy a buscar lo que Dios quiere para este pueblo o lo que quiere para mí como parte de este pueblo. Dice, yo ruego como extranjero y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores,
glorifiquen a Dios en el día de la visitación y Él considerar vuestras buenas obras. Bueno, el entender esto trajo a mí toda una nueva visión del cristianismo, de lo que es Nación Santa y de lo que es sobre todo tener acceso a Dios como pueblo de Dios y ser bendición para los demás. Usted va a ser llevado a diferentes naciones. Usted va a ser llevado a diferentes pueblos. He estado en Chile, he estado en Europa, he estado en Canadá, he estado hablando en diferentes naciones, pero hablaba a este pueblo escogido y hablaba de este pueblo escogido. Es como a veces la diáspora de los judíos. Estuvieron por todas partes y el Señor los reunió y los puso otra vez en Jerusalén, algunos, ¿no? Porque todavía siguen por todo el mundo. Pero nosotros no tenemos esa conciencia. No tenemos esa conciencia de Nación Santa. Y para mí la preocupación no es tanto eso, sino no tenemos la conciencia del acceso que tenía el pueblo judío a Dios y las promesas que Dios le había dado al pueblo judío. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho. Tiene que ver mucho porque tiene que ver el acceso que podemos tener a una comunión profunda con Dios. Para el judío es común tener una comunión profunda con Dios. Para nosotros a veces es un poco difícil entenderlo. Para esto el Señor Jesucristo vino, Dios se hizo hombre, murió en la cruz, derramó su sangre para rescatarnos de la vana manera de vivir, para que podamos entender estas bendiciones de Dios. Yo quisiera mencionar 3 bendiciones nomás de que podemos obtener de leer esto y ha sido parte de mi vida. La primera cosa que fue después de estudiar, he estudiado bastante, hermanos. Mi vida favorita creo que es en la universidad, ¿no? He estudiado varias carreras y en todas las carreras yo me he quedado sorprendido, me he quedado corto de poder entender la grandeza de Dios. Y una de las cosas más grandes que he podido ver es que Dios, a pesar que estoy en una universidad, recibo enseñanza, soy científico, y la mayoría de científicos dice que tú no puedes ni mencionar el nombre de Dios, y realmente lo único que le hacen los científicos es tratar de entender lo que Dios ha hecho. No le dicen Dios, no le dicen nada, pero hasta ahora estudiamos el universo, estudiamos la galaxia, la M87, utilizamos todo, tratamos de estudiar con lo poco que tenemos y no podemos entender hasta ahora ni la naturaleza divina. Pero está prohibido decir que hay un creador. Está prohibido decir que hay un Dios. Está prohibido decir que Dios diseñó tu cerebro y Dios diseñó eso. Está prohibido. O sea, tú no puedes decir como científico eso. Y para mí es un gran problema. Porque cuando tienes ese concepto y la ciencia y en las escuelas te tratan de apartar de Dios, tú no puedes hablar de Dios en el Estado, en el gobierno, en las escuelas, han sacado la Biblia, pierdes la mayor información que podías tener. No solamente a veces lo hemos hecho nosotros como iglesia, como denominación, de predicar solamente los domingos, un sermón, algo así, y mandarte a tu casa con ese sermón, y no realmente aprender de Dios, sin decirte que Dios está dispuesto a enseñarte a ti personalmente. La Biblia lo dice en el Nuevo Testamento, en 1 Juan capítulo 2, el verso 27, dice que la unción que recibiste les enseñará a ustedes todas las cosas y no necesita que nadie los enseñe. Pero a veces eso también se nos pasa y no podemos entender. Pero Dios me puede enseñar de neurociencia, Dios me puede enseñar realmente de la inteligencia artificial que hemos estado hablando hace poco con Lalo. Dios me puede enseñar de todo, sí. Pero como la ciencia ha dicho que no, entonces nosotros no buscamos a Dios para pedirle a Dios qué es lo que pasa. Lo primero que hago cuando yo tengo un paciente es pedirle a Dios, Señor, ¿qué pasa con esta persona? Tú diseñaste tu cerebro. Eso en medicina está prohibido. No puedes hacerlo. Pero Dios puede decirte, Dios puede actuar, Dios puede decirlo de alguna manera y tus palabras serán consejo para la persona y al final hasta puede salvar una vida. Pero todo esto es la posibilidad de que Dios pueda hablar con nosotros, sí o no. Es bien sencillo, es preguntarte.
es preguntarte, no te estoy diciendo que tienes que creer esto y es una doctrina y tienes, no, es preguntarte. Dios puede hablar, bueno, Dios lo dice claramente y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Póngase a pensar, ¿qué creyente puede clamar así? Si algo me duele, si algo me fastidia, si yo tengo algo en la mente, emociones, puedo clamar a Dios y decirle, Señor, por favor, revélame lo que está pasando en mí. Dime qué es lo que tiene. O sea, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para el otro punto, que es, les traeré sanidad y medicina, quisiera mencionar los últimos estudios en médicos. Hay muchos médicos que se han dado cuenta que la medicina no trabaja como ellos esperaban. O sea, hay muchos médicos. Hay un señor que se llama Peter Attia, y es un doctor, es un médico. Ha hecho muchos estudios y él describe la medicina de una manera diferente. Yo antes creo que se le he explicado, y disculpe que usted pensará, oye, esto es para la Biblia y no es para medicina ni nada para el estilo. Pero él describe algo que tiene que ver mucho con la Biblia. No, él no sabe que tiene que ver con la Biblia. Pero yo pienso que la Biblia nos ha tratado de comunicar eso hace tiempo. La primera cosa que dice es que la medicina se divide en tres partes. En medicina, o sea, la medicina se puede clasificar en tres partes. Medicina 1, medicina 2 y lo que él está proponiendo y es nuevo, medicina 3. Ahora, acuérdate, esto viene de Peter Attia, no viene de mí. La medicina 1, él la describe, es realmente la primera básica medicina, que se trataba en no hacer daño al enfermo, mirarlo, cuidarlo, darle de comer, pero no sanaba nada, solamente el proceso de cuidarlo, su cuerpo mismo se sanaba solo. Es la medicina. La medicina 2 es la medicina que tenemos ahora en este momento, ¿no? Por decirte, nuestro hermano Mauricio ha tenido un problema con la vesícula, lo llevan al hospital, lo operan y lo regresan. La medicina 2 es muy buena para los problemas que te aquejan. Pero el problema de la medicina 2 es que, por decir, en el ejemplo de mi hermano Mauricio, que me hace disculpar Mauricio si te pongo ejemplo, en el ejemplo de mi hermano Mauricio ha tenido que esperar ponerse mal para que la medicina 2 recién actúe. No sé si me dejo entender. Él ha tenido que estar en gravedad, en todo, para que le dice, es igual, te da un ataque al corazón, son muy buenos ahora, tratando de desbloquearte el corazón y todo. Esa es medicina 2. Medicina 2 no trabaja muy bien en psiquiatría, porque una vez que te da la enfermedad, que tienes el episodio psicótico, hay una teoría, mucha dopamina, pues es esquizofrenia, entonces te da una pastilla que te baje la dopamina. Entonces, no funciona a veces, ¿no? Y el hombre sigue mal, o sea, no hay cura, pero sí hay la cancelación realmente del síntoma. Por decir, cuando te operan la vesícula, ¿funcionó? ¿Sanaste la vesícula? No, te la han quitado la vesícula. O sea, en pocas palabras, la medicina 2 lo que hace es parar, y es muy buena, lo que te está afectando en gravedad. La medicina 3 se trata de que tu vesícula nunca se enferme, que tú nunca tengas tumor, que tú no tengas ataques al corazón. O sea, y todo esto es a través de prevención. Ahora, la medicina 3, que le llaman también la medicina antienvejecimiento, ¿ok? Es la más popular en este momento, es la que más se está ganando y es la que se aprovechan muchos médicos y se aprovechan muchas personas vendiéndote pues vitamina D, vitamina B, qué sé yo, por la prevención. Que a la verdad no son tan médicos, sino realmente una oportunidad para hacer dinero, como a veces hay muchos que aprovechan la iglesia para hacer dinero, pues no. O sea, siempre se aprovecha de alguna manera porque su final es el dinero. Pero la prevención se ha demostrado. El doctor Lee, que es un famoso oncólogo, ha demostrado que con comida podemos reducir el tamaño de los tumores cancerígenos. O sea, él ha demostrado muchas cosas, pero la medicina, como está guiada por medicina, por Pharmax,
no le hace mucho caso al doctor Lee, aunque tiene muchas explicaciones y muchos tratados y muchas experiencias. Ha llenado, digamos, de reportes toda la información médica, pero no le hacen mucho caso porque a veces siempre se busca como es. Por decir, ahora se ha descubierto, y lo pueden leer en un libro que se llama Brain Energy, que en Harvard se está tratando a las personas que tienen enfermedades mentales para simplificarlo con la dieta keto. O sea, usted tiene, esto no es un consejo médico ni nada por el estilo, usted tiene que consultar siempre con su doctor. Pero se han dado cuenta que la dieta keto es muy buena porque hace que la mitocondria, disculpa que mencione esto de la mitocondria, se multiplique, y la mitocondria es la base de tu energía y lo estabiliza, no se oxidiza, y entonces es muy importante la dieta keto. Y la dieta keto la puede hacer porque la mayoría lo hace para adelgazar. Pero no se trata de adelgazar, se trata de estabilizar, se trata de producir algo en lo que es la mitocondria, de arreglar. Y funciona muy bien, y ahora se trata esquizofrenia, se trata bipolarismo, se trata ansiedad, enfermedades de ansiedad, y se trata depresión con keto. Pero los mismos médicos dicen, ¿quién va a querer hacer keto? ¿Quién quiere dejar su flan? ¿Quién quiere dejar pues su panzazo todos los días? ¿Quién quiere dejar todo eso? ¿No? O sea, entonces es difícil. Entonces están proponiendo ahora que solamente el médico es el único que te puede decir haz dieta keto. Ya no quieren que salga dieta keto por YouTube ni nada por el estilo, y están prohibiendo a todos los canales de YouTube que promueven la dieta keto, porque quieren que sea el médico, o sea, usted va, paga $250 y el médico le dice haz dieta keto. Pero está prohibido que alguien le diga a usted haga dieta keto. O sea, pero los beneficios son tan grandes que son increíbles. Y ese beneficio viene con la medicina 3 que Peter Attia dice: cuando uno se puede cuidar, cuando uno se cuida y cuida de niño a su hijo, cuida usted su cuerpo, usted no tiene por qué tener diabetes. Pero la medicina 2 dice, usted va a tener diabetes de todas maneras y va a depender del metformin que yo le mande y de la pastilla que yo le mande. Entonces no hay esa prevención. Ahora, ¿esto tiene que ver con la Biblia? Sí, porque la Biblia es un libro de prevención. Yo no lo voy a entender. Levítico es prevención, Deuteronomio es prevención, Números es prevención, todo es prevención. Porque Dios, en el tiempo que no había los médicos de hoy día, tenía que mantener a un pueblo hasta que viniera el Señor Jesús. ¿Y cómo hace para mantener Dios eso? Con prevención. Ahora, la pregunta es esta, usted se la puede hacer, y usted también que está en YouTube, se puede hacer esa pregunta. ¿Usted cree que Dios es capaz de sanar cualquier enfermedad? ¿Usted cree que sí? Si no, no oraríamos porque está con cáncer. No oraríamos porque el que se está muriendo en el hospital o el que está con diabetes, no oraríamos por él. Porque oramos, ¿por qué? Porque creemos que Dios puede realmente sanarnos de cualquier enfermedad. Ahora, si Dios puede sanarnos de cualquier enfermedad, ¿tú no crees que Dios puede prevenir que nosotros tengamos esas enfermedades? Y esa es la Biblia. La Biblia, si te das cuenta, cuando tú tienes paz, la paz de Dios, no se activa pues ni los glucocorticoides que causan que haya ataque de corazón, que causan que tu sistema inmunológico no funciona y el cáncer se propague. ¿Por qué? Porque tienes la paz de Dios. Pero ni en la iglesia tenemos la paz de Dios. Porque nunca nos han enseñado a hablar de la paz de Dios, ni el acceso que podemos tener a Dios y lo que Dios puede hacer. Y es una promesa de Dios, ¿ah? No te lo estoy diciendo yo, sino es una promesa de Dios. El problema es que cuando leas esta promesa quiere decir, como yo estoy enfermo, yo estoy fuera de Dios. O yo no soy cristiano, o yo no soy. No, lo que pasa es que no te han enseñado bien. Pero si Dios pudiera hablarte en este momento, te diría claramente lo que le dijo a Jeremías. Le dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina.
¿Quién lo dice? Lo dice en Jeremías, capítulo 33, el verso 6. Dice claramente, y os traeré sanidad y medicina. Pero como yo no creo en prevención y he hecho con mi cuerpo lo que quiero, no me he olvidado que debo alabar al Señor con mi propio cuerpo, como dice, glorifica a Dios con tu cuerpo. No creo realmente que soy templo de Dios en el Espíritu Santo porque no lo entiendo. O sea, hago lo que sea y el problema es ese, que cuando estoy con Dios, Dios ha tratado de llevarte por una vida de control, de no afán, de que tú tengas dominio propio. Pero la verdad, yo no lo tengo. Pero me siento bien cada domingo que voy, pues oro y punto. Y me encanta la iglesia que me diga, pues voy, oro y punto. Y encima que me diga que si oro y hago cadena de oración, todos van a ser sanos. Pues no. Y tengo realmente la oración de fe. Es cierto que Dios en su misericordia mira a todos, incluso al que se enfermó por ignorancia. Pero la intención de Dios y de mantener este pueblo era continuamente traerles sanidad y medicina y los curaré. Dice, ¿y los curará alguien? No, dice, los curaré y es Dios. Por supuesto que esto un científico lo vería y lo trataría de destrozar y que no lo ponga en la cabeza de nadie. Pero lo que te estoy diciendo, lo primero es que tú sí puedes clamar a Dios y el Señor te enseñe. El Señor creó tu cuerpo, diseñó tu cuerpo. Ahora el Señor utilizará métodos para que tú llegues a esa sabiduría. Él te enseñará. Y de igual manera dice bien claro que tú le creas, porque yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo, conoceréis mi palabra y seréis mis discípulos? Y dice bien claro que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es lo mismo que dice en Jeremías 33:6, revelaré abundancia de paz y de verdad. Ahora, ¿esto lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Pero acuérdense que yo empecé con Nación Santa. Imagínate si no he entendido el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de hacernos Nación Santa, de pertenecer a su reino, que Él sea nuestro Padre, ¿cómo puedo entender que Él me va a cuidar? Y lo único que voy a agarrar es una especie de complejo de culpabilidad porque me he enfermado. Y porque soy enfermo. Y porque no encuentro sanidad. Y al final voy a tener y depender de los otros. Pero te dije bien claro que la Biblia es algo que es increíble. Es totalmente prevención. Lo que ahora la medicina está aprendiendo a prevenir. La medicina lo que quiere ahora es prevenir. Ahora, imagínate, la vez pasada les dije bien claro, si alguien tuviera dominio propio y pudieras tenerse las cosas que realmente he entendido que le hacen daño, no habría pues diabetes, no habría pues los ataques al corazón que hay ni nada por el estilo. En pocas palabras, los hospitales estarían vacíos. Ahora, ¿es importante esto? Para mí sí es importante. Porque es la aplicación total de tu fe. Y para mí no hay otra cosa, mejor definición de fe que buscar a Dios. Y hablar con Dios. Por eso Jeremías termina con esto, y yo también lo voy a terminar con esto, y Dios quiera que lo pueda entender usted. Dice claramente, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis. Y me buscaréis y me hallaréis. Y Señor, ¿por qué te voy a encontrar? ¿Por qué te voy a hallar? Es bien claro, dice, y yo os oiré y me hallaréis. Es lo que dice claramente. Ahora, ¿por qué? Simplemente porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué es buscar de todo vuestro corazón? Es buscar a Dios sabiendo que de Él proviene. Acuérdate lo que dijo el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La finalidad del Señor Jesucristo es llevarte al Padre y entender al Padre, hablar con el Padre.
El problema de Adán y Eva es que no quisieron buscar del Padre, sino quisieron aprender las cosas por sí mismos y por eso tomaron el fruto. Y por eso cuando le dijo Satanás, no te engañes, lo que Dios no quiere es que sean como Él, porque si comes este fruto vas a ser como Él. Y eso es lo que somos ahora nosotros. Hacemos lo que querramos, hacemos lo que digamos, nos tiramos, como dice, por el cerro y esperamos que los ángeles nos recojan. Por eso les pregunté al principio, ¿ustedes creen que Dios puede sanar cualquier enfermedad? Y ustedes me dijeron sí. Pero la segunda pregunta es, ¿ustedes creen que Dios puede hacerte llevar una vida en que tú no te enfermes? ¿En que no crezca el tumor? ¿En que no tengas ataque al corazón y se te bloquee? La mayoría de médicos te va a decir que no. ¿Por qué? Porque ellos no pueden controlar todos los factores que controlan tu vida. ¿Qué comes? Si caminas, no caminas. Si tienes padre, no tienes padre. Si tienes madre, no tienes madre. Entonces lo único que tratan es esperar que reviente, como dice, reviente el chupo, decimos en Perú, ¿no? Y una vez que reviente el chupo, puedes darte el alcohol para el chupo. Darte el alcohol para eso. Y eso es lo que salta encima. Pero nunca se va a preocupar ni te va a decir cómo puedes evitar que salga el chupo. Bueno, Peter Attia está tratando de hacer eso. El doctor Lee de Harvard está tratando de hacer eso. Hay una nueva medicina que se le llama la medicina 3. Pero usted tiene una ventaja. Tiene a Dios que lo creó. Y la Biblia dice que sí puede hablar con Él. Porque dice claramente que si clamas a Él, Él te responderá y te enseñará cosas. Dios mío, ¿cómo podemos perder esa oportunidad? Yo siempre me he preguntado, cuando estudiaba para doctor, yo me preguntaba eso. Si Él diseñó mi cerebro, mi especialidad es el cerebro, ¿qué mejor que preguntarle a Dios? De ahí, cuando hablo con Él, me presenta miles de cosas, gracias a Dios que seguí mi carrera de ser metaanalítico, que es leer todas las cosas nuevas que han salido, todos los descubrimientos. Y he aprendido bastante. Pero al final me lleva, cada vez que leo nuevas investigaciones, nuevos hallazgos en la medicina, me lleva a que hay un Dios que nos creó. Un Dios que nos diseñó. Y de alguna manera, algo ha impedido que yo clame a Él y Él me enseñe las cosas. Porque creemos que es superstición. Pero yo clamo, hermanos, cada vez que leo mis libros de neurociencia o los informes y reportes, yo clamo a Dios. Y le digo, Señor, ellos todavía están, pero ni por el tobillo. Y tú sabes todas las respuestas. Abre mi entendimiento para poder ayudar a las personas que yo veo como pacientes. Ábreme el entendimiento, te pido a la persona que ha llegado a mí, te pido, tú sabes lo que está pasando y los problemas que tiene. Él lo sabe. Y esa es la seguridad que usted tiene. Y cuando lo busca con todo corazón. ¿Qué es buscar con todo corazón? En desesperación. Pat Riley es un entrenador de básquetbol. No sé si lo han escuchado ustedes. Pat Riley vino acá a Miami e hizo de Miami el campeón, lo hizo campeón. Y un día pidió a todos los jugadores, yo tengo un sobrino que ha sido parte del cuerpo de cirugía y todo del Miami Heat. Y una vez me llevó a ver un partido, me quedé sorprendido porque después pasamos donde comen los jugadores. Oye, a todos los jugadores yo le llegaba a la cintura. Increíblemente altos y todo. Y este sobrino, doctor, me contaba todo lo que hacía. Y me enteré ahí lo de Pat Riley, que había hecho. Pat Riley, para hacerlo campeón a Miami, al Miami Heat, dice que le pidió a todos que trajeran un bucket. Un bucket es un balde, un cilindro de Gatorade. No sé si usted ha visto cuando alguien gana el fútbol, le tiran con Gatorade al entrenador, de esos, y lo llenaran de agua. Y entonces le dijo que iba a medir la resistencia que tenían en el agua. Pero la verdad no iba a medir ninguna resistencia. Entonces todos creían pues que iba a un reloj porque trajo cronómetro, todo. Le digo, metan la cabeza. Todos los jugadores, 30, como 32 eran,
metieron la cabeza ahí dentro de su bucket que habían traído. Y él me apretó el cronómetro. Sí, lo estaba esperando. Entonces por ahí aparece la primera cabeza. De por ahí aparece la otra cabeza. O sea, pero todos desesperados, respirando el aire. Y entonces le dijo a los jugadores, la verdad que no quería medir ni resistencia ni nada. Lo que yo quería demostrarles es que si ustedes, como buscaron ese respiro después de tener debajo del agua, buscaran ustedes el campeonato, nosotros seremos campeones. Si no, no. Yo les digo con toda honestidad, si ustedes buscaran, puede hacerlo en su casa, no por mucho tiempo, puede meter y buscar ese respiro. Si con ese respiro buscaran a Dios, podrían experimentar esto de la respuesta de Dios, de la explicación de Dios, cómo Él endereza tus caminos. Porque dice bien claro, me buscaréis de todo vuestro corazón. Y eso es buscar a Dios. Tu primer respiro en la mañana. Cuando te levantas y dices, Padre, aquí estoy. Cuando le dices en el medio camino, cuando estás trabajando, Padre, aquí estoy. Cuando vas a comer y dices, Padre, aquí estoy. Padre, controla en mi cuerpo todo lo que me hace daño. Te lo entrego a ti. Te lo entrego a ti totalmente. Dame esa sabiduría para enseñárselo a mis hijos, a mis hijas y a todos. Y Dios lo hará. Acuérdate, lo dice la palabra de Dios, tú eres nación santa. Y dice bien claro que a través tuyo glorifiquen a Dios en el día de la visitación. A través tuyo el mundo va a glorificar. Si tú te concentras cómo vas a hacer bendición para el mundo, Dios te va a usar. En la carrera que escojas. ¿Por qué? Porque sabe Dios que vas a clamar a Él. Y Él te podrá enseñar cosas. Sabe Dios que le has dedicado tu cuerpo y tu energía y Él te sanará y te cuidará y te mandará medicina. Y sabe Dios que hablarás con Él y lo encontrarás. ¿Por qué? Porque lo buscarás con todo tu corazón. Dios quiera que haya podido entender esta parte de Nación Santa. Usted es Nación Santa. Yo todos los días me levanto y abro unas cortinas que dirigen hacia Israel. O sea, he medido exactamente cuál ventana de mi departamento va a Israel. ¿Me lo he copiado de quién? De Daniel. Y entonces cuando hago eso, abro, yo he aprendido que el Señor hizo algo que se llama circadian rhythm. Él maneja mi sueño, maneja todo. Pero he aprendido que cuando yo abro una cortina, que mi cuarto es súper oscuro. No hay diferencia entre las 12 de la noche a las 12 del día. Es tan oscuro, o sea, lo hemos puesto súper oscuro. No sé, en mi cuarto no se puede saber si amaneció. Entonces, ya he dormido, estoy tranquilo, me levanto y abro las cortinas. Dice el cerebro que cuando tú abres las cortinas y te cae la luz, para la producción de melatonina y marca el circadian rhythm. Entonces Douglas, cuando se va a dormir en la noche, duerme como angelito porque ha hecho ese ejercicio. No sé si me dejo entender, pero la verdad, yo miro hacia Jerusalén y hago mi primera oración. Señor, están peleando en Gaza, están pasando si van a irse a Egipto o no van a ir a Egipto. Ya el presidente, lamentablemente, que ahora está pasando por problemas graves mentales y todo, no sabe qué hacer y ahora le está pidiendo a Israel que pare todo eso y le dé la oportunidad a los de Hamás. O sea, todo eso hablo con el Señor, porque la Biblia dice bien claro que debemos orar por Jerusalén. Y eso hacía Daniel. Después de eso hago mis ejercicios. ¿Por qué mis ejercicios? Porque sé que este cuerpo pertenece a Dios. Y sé que aunque tenga 72 años, yo tengo que glorificar a Dios con este cuerpo. Ahora, hacer ejercicios a esa hora, ¿es difícil? Sí. Te da una flojera pararte enfrente, pero una vez que yo me paro y me pongo en mi yoga,
mi yoga pad se llama porque lo tengo ahí porque no me voy a tirar al suelo. Entonces comienzo a hacer mis ejercicios y no tienes idea, me levanto con una energía increíble después de los ejercicios. Pero lo que logro es como una especie de autoestima, me crece la autoestima. Y mi esposa, yo creo que me ve cada vez que se levanta, yo estoy haciendo los ejercicios y me mira como, wow, cómo persevera, cómo hace todo. Y cuando tengo pacientes, les digo, si haces este ejercicio, te vas a sentir mejor, porque me ha hecho sentir mejor a mí. Y ellos dicen, dígame, ¿cuál ejercicio? Y no tienes idea cuántos pacientes míos hacen ese ejercicio. Pero no tienes idea cuántos pacientes míos que no mejoran nunca hacen ese ejercicio. O sea, es algo increíble, o sea, es bien difícil. Ahora, ¿eso lo puede controlar Dios? ¿Para eso lo podemos tener a Dios? Dios puede actuar en todas las partes de tu vida, estén malas o estén buenas, porque Él es especialista en traerte sanidad. Él es especialista en traerte medicina. Él es especialista realmente en darte vida y vida en abundancia. Dios quiere que haya podido entender, porque a veces perdemos todo lo que es la palabra de Dios simplemente por dedicarnos a lo que hemos aprendido cristianismo, que es traer un montón de gente acá a la iglesia, pues levantar la mano, cantar y sea todo. Pero no nos ocupamos de la persona que regresa a su casa. Y yo sé que hay muchas personas que regresan a su casa y se sienten mal. Y no les he dicho que en ese momento que se siente mal, puede recurrir a Dios. Puede hablar con Dios. Su Padre siempre. Y encima te quiere conservar, porque ella te rescató y te echó nación santa. Y quiere que permanezcas en eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque nos has enseñado tantas cosas. Tanto, Padre, que tú siendo Dios te hiciste hombre. Siendo el Creador, viniste en forma de hombre para enseñarnos, y no solamente para enseñarnos, sino para dar tu vida en la cruz, y no solamente dar tu vida en la cruz, sino derramar tu sangre para rescatarnos nuestra mala manera o vana manera de vivir. Padre, hemos aprendido a hablar contigo, enséñanos a escuchar. Padre, sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Padre, todas las personas que han escuchado, ya sea en Facebook o ya sea aquí en forma presencial, puedes hablar tú con ellos y guiarlos, Padre Santo, enderezar sus veredas. Y sobre todo hoy día te pedimos por aquellos que están sufriendo, Padre, y que tú les traigas sanidad y les traigas medicina. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga. Y yo sé que Samuelito tiene que ir a jugar, ¿no? Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Salúdense unos a otros, por favor.